pensamiento tradicional griego. O sea, mira, este es un Jesús que oraba, que siempre estaba en comunión, que siempre estaba en meditación. Oró antes de su bautismo, oró antes de enfrentarse a los fariseos, oró antes de escoger a los 12, y gracias a Dios que oró, que si hubiera escogido a los 12 sin orar, creo que era un lío más grande, ¿verdad? Oró antes de informarle a sus discípulos que él iba a ser entregado. Dice la Escritura que oró. Oró antes de asegurarse de que sus discípulos entendieran quién era él. Cuando les pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Oró en la transfiguración. Oró en la cruz. Oró por Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, yo he orado porque Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que por lo menos haya misericordia de Dios para ti. Pues mira, y eso lo dice solamente Lucas. Es decir, o sea, Jesús es alguien que siempre está en oración. Pero no siempre es alguien que siempre está en oración, sino que es alguien que fomenta la oración, que invita a la oración. Mire, eso es agradable al oído del griego, que dentro de su experiencia religiosa, la oración es parte de ¿qué? Es parte de su vida. Porque en la religión gentílica, la oración y la meditación es parte importante de la experiencia de la fe gentílica. Y desde luego, Lucas le está diciendo, mira, en nuestra experiencia hay oración. Y tan importante es la oración para Lucas, que cuando habla del amigo importuno, de aquel que se va a la casa del vecino a pedirle que le preste unos pedazos de pan porque le ha llegado una gente, finalmente dice, mira, Jesús usó esta parábola precisamente para hacerle saber a sus discípulos cuán importante es la oración. Usó la parábola del juez injusto, ¿verdad? Con aquella mujer que venía constantemente a pedirle que le hiciera justicia, para con ello hacerle saber a los griegos, mira, a Jesús le encanta que sus seguidores entren en una experiencia profunda de oración. Hay otro elemento interesante en el Evangelio de Lucas, que no lo vemos en el Evangelio de Marcos, ni lo vemos en el Evangelio de Mateo. Son las mujeres. En Lucas las mujeres están al palo. Sí. Las mujeres tienen en el Evangelio de Lucas un lugar muy especial, porque el prejuicio judío era contra la mujer. La mujer era un cero a la izquierda. Un judío se levantaba por las mañanas y su oración matutina no era entregarle a Dios el día, era decirle a Dios, gracias te doy Dios, porque no me hiciste gentil, ni tampoco me hiciste mujer. O sea, el no ser mujer en Israel era una cuestión de agradecimiento a la divinidad, ¿verdad? Qué cosa que ahora hay unos que se pelean por querer ser mujeres, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo el judío, te doy gracias porque no lo soy. La mujer no, la mujer era un cero a la izquierda prácticamente. En este Evangelio de Lucas, la mujer tiene una relación muy especial. Por ejemplo, en Mateo, el ángel le habla a José. En Lucas, el ángel le habla a María. Y usted dirá, ¿y a quién de los dos fue? Aquí hay contradicción. Mire, fue a los dos, porque los dos iban juntos en el camino. Pero llana y sencillamente a Lucas se le ocurre, ¿qué cosa? Se le ocurre hacer un evangelio empático para que este hombre, Teófilo, que es un hombre educado en el mundo griego, donde no hay ese discrimen contra la mujer, donde la mujer puede ocupar posiciones, donde la mujer puede participar de la vida religiosa, pues ya y sencillamente aquí Lucas aprovecha esa coyuntura. Por ejemplo, Lucas habla del encuentro de María con Elizabeth, y fíjese qué cosa interesante.
Elizabeth es profeta. O sea, eso nunca se había visto en el mundo judío. Pero aquí en la historia de Lucas, Elizabeth es profeta. Habla también de otra mujer llamada Ana, ¿verdad? Habla de una mujer llamada la viuda de Naín. Habla de la mujer que se tiró a los pies de Jesús y le ungió los pies al maestro, ¿verdad? Habla, de hecho, Jesús dice de esta mujer: lo que ella ha hecho, esto tendrá que decirse en todo lugar donde se reúnan los cristianos en todas las épocas. O sea, Lucas se encarga, mira, Jesús era judío, pero Jesús tenía una relación con la mujer de deferencia, de respeto. De hecho, Jesús le enseñaba teología a las mujeres. Eso estaba prohibido en Israel. En Israel, una mujer no se podía detener a escuchar a un rabino mientras daba una instrucción, porque las instrucciones no eran para las mujeres, eran para los hombres. Pero ya necesariamente en este caso, Lucas dice: no, muchachos, no. Jesús le daba instrucciones teológicas a las mujeres, a Marta y a María. Él se pasaba metido en la casa de ellas, y ellas se sentaban y él empezaba a explicarle. Bueno, la resurrección de Lázaro es un documento que prueba de manera contundente que Jesús le enseñó tanta teología a Marta y a María, que cuando Pablo vino a escribir sobre la teología de la resurrección 40 años después, 40 años antes, Marta era una especialista en resurrección. Cuando Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar, dice: sí, va a resucitar en aquel día, como tú me enseñaste. O sea, que tiene esa intención. Ahora, también habla de una tal Juana, habla de otra Susana, y habla de otras grandes mujeres en la experiencia de la resurrección. Óigame, todas las que van al sepulcro son ¿quiénes? Son las mujeres. Los hombres habían puesto bien polvorosa, se habían desaparecido del escenario. Las mujeres son las valientes. ¿Dónde está María? A los pies del maestro. ¿Quién se encuentra con Jesús primero y es la primera que testifica de su resurrección? María Magdalena. O sea, que de hecho de prostituta no tiene nada. Permítame hacer esta en honor a María, porque oiga, yo creo que en el cielo esa pobre mujer tiene que estar indignada, porque cada vez que la recordamos acá abajo, la recordamos como María la prostituta, y eso no es verdad. No hay ningún texto bíblico que diga que María Magdalena era prostituta. Una vez yo escuché a una querida amiga mía predicando y empezó a hablar de María Magdalena, y María Magdalena la prostituta, y yo decía: caramba, ¿se lo dejo pasar o no se lo dejo pasar? Pero yo, en honor a María, yo dije: no se lo voy a pasar. Y cuando terminó la llamé y le dije: oye, ven acá, ¿de dónde tú sacas que María Magdalena era prostituta? Y se queda así, me dice: bueno, en la Biblia. Le digo: no, la Biblia no lo dice. Me dice: ¿cómo que no? Yo: no, te puede pasar el día completo y no lo va a encontrar, no lo dice. Me dice: pues la tradición. Le digo: sí, pero la tradición, ¿cuál tradición? Me dice: bueno, pues será en las películas que yo lo vi. Y chica, pero ¿y de cuándo acá una película te pueda dar a ti la doctrina fundamental de la fe? ¿Y la del pozo no era María Magdalena? No, esa es otra. ¿La de los 7 Marías? Sí, esa es otra. Pero la pobre María Magdalena es como a la que Jesús perdonó en el acto de adulterio. Ajá. Yo me quedo patidifuso cada vez que yo escucho un predicador. ¿Ves que no pecas más? No, que dice: y cuando Jesús perdonó a la adúltera, óyeme, hace 2000 años que la perdonó y todavía tú le llamas adúltera. O sea, sin vergüenza, chico. O sea, ya el Señor la perdonó hace 2000 años y todavía cada vez la adúltera y la adúltera. Ya ella no es adúltera. Lo que el Señor limpia, lo limpia de una vez y para siempre. Bueno. ¿Y de dónde se inventa cuando lo de María Magdalena eso? Pues yo no sé de dónde. yo no sé de dónde. Realmente yo no sé de dónde. Bueno,
hay una referencia